Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Para hacer más divertida la celebración de Halloween, teje conmigo a este famoso personaje en crochet para que lo apliques en tus bolsas de dulces. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos con 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a tejer un punto deslizado en la cuarta cadena contando del gancho hacia abajo. Aquí. En el resto de las cadenas vamos a tejer un medio punto en cada punto. Tejimos 10 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y tejemos 10 medios puntos sobre los 10 que tejimos anteriormente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora volteamos nuestro tejido, tejemos 4 cadenas y en la primera de ellas hacemos un punto deslizado y 10 medios puntos sobre los 10 de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una cadena, volteamos nuestro tejido y tejemos nuevamente 10 medios puntos. Volteamos nuestro tejido y tejemos 4 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas y 10 medios puntos sobre los 10 puntos anteriores. Vamos a hacer esto hasta tener 6 de estos piquitos. Concluimos nuestras vueltas. En total van a quedar 11 vueltas. Ahora sobre este costado, veníamos tejiendo hacia acá, vamos a tejer sobre este costado 6 medios puntos. Una cadena, un medio punto. Pasamos una vuelta sin tejer, un medio punto. Pasamos una vuelta sin tejer, un medio punto. Llevo 3. Pasamos una vuelta sin tejer, un medio punto. 4. Pasamos sin tejer, 5. Pasamos sin tejer, 6. Ahora sí cortamos ya el hilo, guardamos el sobrante con aguja lanera. Una vez que quedó rematada esta parte, vamos a identificar los 2 puntos centrales sin contar el piquito de aquí a aquí. Ahí están. Entonces le ponemos una marca
Y aquí vamos a meter el hilo, vamos a tejer 5 cadenas y en la siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Es nada más un arquito así, pero les pongo aquí para que identifiquen a qué altura van a ir. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Metemos el gancho aquí, tejemos las 5 cadenas y un punto deslizado en esta parte. Y eso es todo para las orejas. Hay que hacer la otra a la misma altura de la primera que tejimos. Quedaron ya hechas las orejitas. Ahora vamos a continuar con el pelo. A un costado del primer piquito vamos a fijar el hilo y tejemos 2 cadenas. Un medio punto en el piquito, una vareta entre pico y pico, un medio punto en el piquito y una vareta entre pico y pico, medio punto en el piquito y una vareta entre pico y pico, así hasta terminar la vuelta. Para finalizar esta vuelta, en la parte exterior del tejido, en la orilla, igual que como comenzamos aquí, vamos a tejer una vareta. Hacemos 2 cadenas, volteamos nuestro tejido y en cada punto vamos a tejer un medio punto alto. Cargamos el gancho, sacamos un punto y lo cerramos juntos. Y así hasta terminar. La última vuelta en color negro va a ser solo en medio punto, un medio punto en cada punto. Iniciamos con una cadena, un medio punto en cada punto, hasta terminar. Y así quedó ya tejida nuestra carita con todos los hilos rematados. Vamos a continuar tejiendo ahora la corbata o el moñito. Con gancho más delgado, este es del 2.5, vamos a tejer 2 cadenas y en la primera de ellas un medio punto. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y sobre el medio punto que tejimos anteriormente vamos a hacer 2 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, tejemos en el primer punto 2 medios puntos juntos y en el segundo solo un medio punto. Esta es la mitad de la corbata. Vamos a cortar el hilo y en la misma cadena que hicimos el punto de inicio vamos a tejer hacia el otro lado otro triángulo igualito. Les voy a mostrar cómo. Metemos el gancho en el primer punto, hacemos una cadena y tejemos la primera vuelta, que es un medio punto. Una cadena, volteamos el tejido y hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Una cadena, volteamos el tejido y hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto y un punto solo en el segundo. Y terminamos ya con el moñito. Cortamos el hilo y rematamos. Esta hebra y esta se van a guardar con aguja lanera. Las dos que quedaron en el centro vamos a tratar de enrollarlas para darle la forma del nudo del moñito. Las atamos en la parte de atrás y guardamos el sobrante del estambre. Ya quedó colocada la corbatita, ya sea que la quieran pegar o coser. En este caso yo solamente le di 2 puntadas. Vamos a proceder al armado. Estos ojitos son de papel y tienen adhesivo, entonces ya nada más es desprenderlos y pegarlos. Vamos a tratar de que queden a la altura de las orejas. Y con la separación necesaria para poder colocar la nariz.
El resto de las piezas las vamos a sacar en foamy, pero para evitarnos moldes, para mí lo más práctico es hacer con el mismo papelito que traían los ojitos adheribles, marcar. En este caso, a qué altura quiero el párpado, y lo voy a marcar con una aguja lanera, con una aguja que tenga punta. Lo voy a hacer aquí con lapicero para que ustedes puedan apreciar, aunque se va a tener que hacer con la aguja. Y hacemos lo mismo del otro lado, marcamos el párpado que quiero, y entonces ya no necesito un molde. Con el mismo papelito de los ojos que queda, con ese los voy a sacar. Hay que recortarlos. La nariz solamente es un triángulo, que sea un poco más corta la base que los lados superiores. Se recorta y se le quita únicamente los piquitos, se redondea, y esa ya es la nariz. Para hacer esta parte de los tornillos, solamente tenemos que marcar una T, y a la hora de recortar ustedes van a engruesarla en las partes exteriores. Y aquí ya quedaron formados los tornillos, ya quedaron cortadas las piezas y pegadas en su lugar. En este caso le coloqué 2 pedacitos del mismo foamy en las orejas para evitar que se vengan hacia adelante, que queden totalmente extendidas. Ahora lo que vamos a hacer es bordar esta cicatriz o esta costurita y la boca. Estamos haciendo solo una puntada inclinada cerca del párpado izquierdo, y luego a partir de ahí tres puntadas que la atraviesen. Ahora dejamos el hilo negro y procedemos a bordar la boca. Vamos a iniciar en esta parte central. Una puntada inclinada hacia abajo. Salimos por la parte superior. Regresamos a este sitio. Y ya tenemos la mitad de la boca. Volvemos a salir por aquí, por donde iniciamos. La puntada recta hacia abajo. Salimos en un costado y volvemos a bajar. Así queda nuestra carita. Concluimos nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.